Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a este webinar. Les agradecemos su puntualidad y en nombre de Consortium Legal quisiéramos darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Mario Quesada, soy socio de la oficina en San José de Costa Rica y quisiéramos pues compartir con ustedes hoy acerca de la regulación y el tratamiento de los activos digitales o criptomonedas en Centroamérica. Como todos saben, hace 21 días entró en vigencia en El Salvador la ley Bitcoin y su reglamento. Esto ha causado un revuelo en dicho país y en general esta noticia pues, ha impactado a las diferentes economías, quienes algunas se han pronunciado sobre este tipo de monedas y otras están por hacerlo. Algún sector de la banca en El Salvador ha visto con muy buenos ojos y con entusiasmo esta posibilidad, pues se ha acercado a ciertos clientes a la bancarización. Sin embargo, existen otras críticas y es por ello que nos hemos permitido hacer un análisis no solo teórico, sino práctico sobre esta nueva regulación y el impacto que ha tenido en este país hermano. Vamos a empezar el día de hoy con la regulación sobre el tema en Guatemala. Posteriormente, bueno, con nuestro compañero, mi socio Diego Alejos, allá en Guatemala, luego en Honduras con Cristian Betancourt, pasaremos luego con Rodrigo Taboada en Nicaragua, Randall Barquero en Costa Rica y terminaremos con la regulación del Salvador a cargo de Oscar Zamur y de Daniel Leiva. Vamos a hacer un pequeño cierre al final, en el que presentaremos las conclusiones más importantes sobre este tema a cargo de Randall Barquero, nuestro socio también de Costa Rica, que es el director de la práctica FinTech de Consortium Legal. Les vamos a agradecer que nos incluyan sus preguntas en el chat y que las dejemos para el final, ya sea por escrito o verbales, y estaremos pues a su completa disposición para poder responderles sus preguntas. Sin más preámbulo, nuevamente, bienvenidos a este webinar en nombre de Consortium Legal y le cedo la palabra a mi socio Diego Alejos de la Oficina de Guatemala. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Empezamos, sin más preámbulos, directamente con la regulación o la falta de regulación en Guatemala, sino creo más bien dicho, la postura oficial del regulador en Guatemala. En Guatemala, como les comenté en breve, no hay una legislación en materia de Bitcoin, no hay un reglamento tampoco emitido por el regulador financiero o por la Intendencia de Verificación Especial. Es más, hasta el 19 de febrero del 2021 no había una postura oficial por parte de la Superintendencia de Bancos con respecto al tratamiento que se le daría a los criptoactivos en Guatemala. Ya se había pronunciado el superintendente de bancos en algún momento, el presidente del Banco de Guatemala, también en años posteriores, hizo algunas referencias y algunos comentarios, pero siempre se tomaba como un comentario personal y no como una postura institucional. Sin embargo, el 19 de febrero del año en curso, la Superintendencia de Bancos, derivado de distintas consultas formuladas por agentes económicos con respecto al uso de criptoactivos en Guatemala, estableció que de conformidad con la ley monetaria, la unidad monetaria de Guatemala es el quetzal y únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República, por lo que las monedas virtuales no son monedas de curso legal en el país. Derivado de lo anterior, se estableció que las monedas virtuales no son respaldadas por el Estado de Guatemala, no se consideran divisas a ojos de la Superintendencia de Bancos, no están garantizadas ni se puede obligar a ser aceptadas como medio de pago en transacciones de bienes y servicios. Adicionalmente, se mencionó que las plataformas transaccionales o personas que se dedican a la venta y comercialización de monedas virtuales en Guatemala no se encuentran a día de hoy bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, por lo que podrían no cumplir con estándares de seguridad o procesos de mitigación de riesgos, presentando posibles fallas en seguridad de la información. Posteriormente, y dando un salto de aproximadamente 4 meses, el 23 de junio del año en curso, nuevamente la Superintendencia de Bancos, a raíz de las comunicaciones que se tenían ya y noticias con respecto a la posible entrada en vigor en la República de El Salvador de la ley Bitcoin, advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales serán incluidos como personas obligadas bajo régimen especial,
de acuerdo al proyecto de normativa que actualmente se elabora. Adicionalmente, se solicitará que dichas entidades cuenten con una licencia o registro. Entonces, nos están diciendo que es muy probable que en un corto o mediano plazo en la República de Guatemala, si bien es cierto, en un principio no haya un tratamiento o una regulación, perdón, de los criptoactivos como tales, sí va a haber cierta regulación con respecto a aquellas plataformas o entidades o personas que se dediquen a la venta y comercialización. A día de hoy es una duda todavía, se está en un área gris de si las personas o entidades que transan ya con bitcoins en Guatemala se deberían de considerar como personas obligadas o no. Pero al entrar en vigor esta normativa no quedaría ninguna duda, pues no solo estarían obligadas a inscribirse como personas obligadas, sino que deberían de contar con una licencia. Ese es en un breve resumen la situación de los criptoactivos en Guatemala el día de hoy. Con esto le damos la palabra a Cristian Betancourt de nuestra oficina de Honduras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Pues de la misma manera que en Guatemala, en Honduras no contamos con una regulación específica sobre criptoactivos. Más allá de eso no ha parado que mucha gente de hecho los esté usando, esté comerciando con ellos, y a raíz de ello, en 2017, el Banco Central de Honduras emitió por primera vez en 2017 un comunicado comentando que ellos no supervisan, no regulan el uso de criptoactivos, ni los garantiza como medio de pago. En el mismo sentido que en Guatemala, que la moneda de curso legal en Honduras es el empira, y de que solo el Banco Central está autorizado para emitirla. Sin embargo, no están prohibidas y pueden ser utilizadas por acuerdos voluntarios a riesgo y criterio de las partes. Vale la pena comentar que el primer comunicado fue en 2018, a raíz de lo que pasó a finales de 2017, cuando fue la primera vez que subió y generó interés de manera más mainstream el Bitcoin, que fue la primera vez que llegó a $20,000 el precio de un Bitcoin. Y luego también que en 2018 se estableció la Mesa de Innovación Financiera, la MIF, en Honduras, que ha servido como un foro que reúne a los bancos, a las empresas fintech, al Banco Central, que es el regulador, y a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que es el supervisor, junto también con academia y ciertas otras entidades, para buscar generar un espacio de diálogo sobre qué normativas en general a las fintech hacen falta, cuáles son necesarias o qué reformas se pueden hacer en la regulación existente. Después de ese primer comunicado, emitieron uno segundo en 2020, prácticamente igual, y luego uno más temprano este año, en 2021, a raíz de lo que está pasando en El Salvador, nada más haciendo hincapié en lo que ya había comentado, que no garantizan el uso de criptoactivos, pero de que pueden ser usados, ¿no?, de manera voluntaria. Tal vez vale la pena comentar que tanto el Banco Central como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros le ha estado diciendo a los brokers que están trabajando en el país, a las diferentes exchanges que están buscando trabajar desde diferentes modalidades, que el Bitcoin es legal, o sea, los criptoactivos pueden ser usados voluntariamente, más allá de que no estén regulados en este momento ni supervisados. Si acaso hemos visto más resistencia, más una posición conservadora de parte de otros jugadores en el campo, de parte de ciertos bancos, de parte de ciertas entidades. Y solo regresando al tema de la MIF, ellos ahorita hemos sentido que se están enfocando más a normativas orientadas a sistemas de pago, a las pasarelas de pago, no tanto a criptoactivos. Más allá de esto, nosotros hemos interpretado que se pueden considerar los criptoactivos como valores a la luz de la ley del mercado de valores, la cual los define como cualesquiera títulos o documentos transferibles, incluyendo acciones, bonos, futuros, opciones y demás derivados, certificados de participación y en general todo título de crédito o inversión y otras obligaciones transferibles. Nosotros hemos interpretado que de hecho se trata de un título de inversión transferible y podría ser interpretado de esa manera. Claro, esto trae todas las connotaciones, las implicaciones de la ley del mercado de valores, pensando en si alguien quiere hacer un ICO, un Initial Coin Offering, es decir, la primera emisión de un nuevo criptoactivo. Si lo quisieran hacer de manera pública, pues tendrían que observar las regulaciones sobre oferta pública de valores, ¿no? Y tal vez solo por último comentarles que a raíz de las sedes de las zonas económicas especiales ya aprobadas en el país,
donde el Banco Central no es el regulador, no tiene competencia regulatoria, ni la Comisión competencia supervisora, estas podrían, las zonas económicas especiales, reconocer regulatoriamente los criptoactivos antes que el régimen ordinario hondureño. Creo que hemos dado un vistazo general sobre lo que está pasando en Honduras. Agradecerles por su tiempo y los dejo con mi compañero Rodrigo de Nicaragua. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Les comentamos un poco cómo está la situación en Nicaragua. Como sabemos, las legislaciones en nuestros países y en nuestra región normalmente otorgan al Banco Central o a los llamados bancos de reserva un par de funciones muy importantes. Una de ellas es velar por la estabilidad de la moneda, pero otra que es muy importante es velar por el buen funcionamiento de los sistemas de pago, tanto nacionales como internacionales. Y en este espíritu, nuestra legislación otorga facultades regulatorias al Banco Central para regular los sistemas de pago. Y así fue como el año pasado se aprobó una normativa especial para las empresas que brindan tecnología financiera para los servicios de pago. Esta normativa se aprobó en septiembre del año pasado y regula a distintos proveedores de estos tipos de servicios. Por ejemplo, regula a entidades que prestan servicios de transferencia electrónica, de billetera electrónica, de puntos móviles de pago, también de monedas virtuales, de dinero electrónico, etcétera. Y lo que establece básicamente es la necesidad de obtener una licencia de operación ante el Banco Central. También el Banco Central tiene facultades regulatorias para determinar el tipo de operaciones que se pueden ejecutar y la forma en cómo estas deben de ejecutarse. En complemento de esta normativa, este año, en el mes de mayo, hubo una reforma, ya no a nivel normativo y reglamentario, sino a nivel legal, y se reformó la Ley General de Bancos y se reformó también la ley que regula las normas sobre prevención de lavado de activos. Y en ella por primera vez se establece un concepto de lo que es activo virtual. Y en estas leyes se define activo virtual como una representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y se puede utilizar para pagos o inversiones. Ahora, esta misma definición aclara que estos activos virtuales no incluyen representaciones digitales de moneda fiat, valores y otros activos financieros. Entonces, este concepto, que es bastante amplio, claramente incluye las criptomonedas. Sin embargo, hay que aclarar que hoy en día en Nicaragua, la única moneda de curso legal sigue siendo el Córdoba, y el Banco Central de Nicaragua es la única entidad autorizada para poder emitir billetes y acuñar moneda. Sin embargo, con estas definiciones y la normativa aprobada el año pasado, se abre la posibilidad de que prestadores de servicios en materia de tecnología financiera puedan solicitar licencias del Banco Central, y también se permite que instituciones financieras autorizadas a operar como tales puedan brindar este tipo de servicios. Siguiente, por favor. Como un requisito adicional a la licencia de operación ante el Banco Central, estas entidades tienen que registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero, que es la entidad estatal encargada de supervisar los temas de prevención de lavado de dinero. También aclarar que en el caso de las instituciones financieras autorizadas para operar como tales, ellas pueden solicitar un registro ante el Banco Central para brindar estos servicios. Es decir, las instituciones financieras no tienen que pedir una licencia especial, pero sí tienen que obtener un registro ante el Banco Central y someterse a las regulaciones especiales que dicta el Banco Central en esta materia. Debemos comentar que ya prácticamente todas las instituciones financieras más importantes del país se han registrado ante el Banco Central para ofrecer este tipo de servicios, sobre todo en materia de carteras digitales, puntos de ventas móviles, agencias de pago. Sin embargo, todavía no vemos que se hayan animado a iniciar con el comercio de criptomonedas. Consideramos sobre este punto que todavía están viendo un poco el mercado aquí en Centroamérica, particularmente la experiencia en El Salvador, cómo se está moviendo con su ley de Bitcoin, y creemos que es un tema que va a desarrollarse en el futuro y que probablemente va a requerir una mayor regulación. Con esto, pues, les hemos dado un panorama general de lo que está ocurriendo en Nicaragua y los dejamos con nuestro colega Randall Barquero de Costa Rica. Muy buenos días, gusto estar acá compartiendo con ustedes. En el caso de Costa Rica, en forma similar a lo que ocurre en los países que hemos visto hasta ahora, no existe una regulación sobre
que se refiere expresamente a los activos digitales o a las criptomonedas. En el año 2017, en octubre, el Banco Central de Costa Rica emitió un comunicado indicando que el colón es la moneda de curso legal, la única, que el Bitcoin y otras criptomonedas no cuentan con su respaldo y por lo tanto no pueden considerarse monedas en el sentido legal de ese término, que el Banco Central ni las superintendencias supervisan ni regulan estas actividades, y que si bien es cierto, pues no indica, porque así no hay regulación que lo establezca, que sean ilegales. Lo que sí aclaran es que cualquier actividad que realicen las personas con estos activos digitales se realiza por su cuenta y riesgo. Y que en el caso de las entidades financieras, si deciden involucrarse en actividades con criptomonedas, pues deben seguir las políticas de riesgo correspondientes en materia de prevención de lavado de dinero y legitimación de capitales. Este comunicado pues sale en una época precisamente un poco como mencionaba ahora Cristian de Honduras, donde el Bitcoin estaba teniendo un crecimiento muy importante en su valor, que llegó hasta más o menos los $20,000 a final de ese año, y fue algo como un común denominador, supongo que algunos lo recordarán muy bien, en esa época de bancos centrales en diferentes países de la región y más allá, fuera de la región, de hacer este tipo de comunicados. Entonces, pues el caso del Banco Central de Costa Rica no fue la excepción. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo ya en el año 2019 funcionarios del Banco Central de Costa Rica publican lo que se le denomina una nota técnica con un análisis e implicaciones que ellos consideran sobre los criptoactivos. No es una posición oficial del regulador, pero sí resume los criterios que en ese momento pues prevalecían en el Banco Central y las superintendencias. Desde el punto de vista de riesgos que se le ven a estas actividades y desde el punto de vista jurídico, pues una calificación que determinan o señalan que puede darse a esos activos digitales como en función de lo que establece nuestro Código Civil, como un bien mueble incorporal fungible. También en el año 2019 hay una reforma en la Ley Reguladora del Mercado de Valores en Costa Rica donde se hace una introducción sutil en el artículo 2 a cualquier clase de activo que pueda ser objeto de oferta pública es sujeto de regulación por parte de la Superintendencia General de Valores. Entonces, ahí hay una interpretación en el mercado que eso le abre una puerta a la Superintendencia General de Valores para eventualmente emitir algún tipo de regulación. Esto se consideró como a una especie de respuesta a ese fenómeno que se fue dando en 2017, sobre todo, ya menos en el 2018, de las ofertas públicas, las ofertas iniciales de monedas, de criptoactivos, y entonces se discutía en ese momento mucho si eran valores o no eran valores, si debían ser sujetos de regulación similar a la que existe para la oferta pública de valores. Sin embargo, pues como sabemos, esa actividad decayó a nivel internacional y posiblemente por eso pues han también decaído el interés en que haya regulación al respecto y hasta donde nosotros conocemos, pues no existen planes en el corto ni en el mediano plazo para emitir regulación de parte de la Superintendencia General de Valores en este sentido específico. También, continuando, en el 2021, ya este año, el presidente del Banco Central de Costa Rica emite un comunicado a título personal también, sin indicar que sea la posición oficial del banco, pero sí está en la página oficial del Banco Central de Costa Rica, reiterando que las criptomonedas no son ilegales, quienes transen con ellas lo hacen bajo su cuenta y riesgo, que el Banco Central y los entes reguladores que están adscritos a él a través del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero van a continuar ejerciendo una tolerancia vigilante sobre esta actividad, puesto que hay un interés en dar un espacio a la innovación tecnológica, en general a la industria fintech y monitorear su evolución. También se indica que el Banco Central no ve en este momento la necesidad de emitir una moneda digital, porque ese artículo del presidente del Banco Central también habla de lo que son las monedas digitales de los bancos centrales a nivel internacional,
Para el caso de Costa Rica se indica que no se ve esa necesidad, puesto que ya en el país, de acuerdo con el Banco Central, el sistema de pagos electrónicos, el SIMPE, que es una plataforma administrada por el Banco Central, ha facilitado enormemente las transacciones electrónicas y las ha hecho accesibles a gran cantidad de la población a muy bajo costo o sin costo, y que por lo tanto, pues ya en la práctica funciona en el país un colón digital, pero que aún así, dependiendo de la evolución que observe el Banco Central, pues podrían considerar eventualmente emitir esa moneda digital, para lo cual ya a través de lo que la plataforma se denomina el Central Direct, de acuerdo con el banco, ya existe esa infraestructura. Y también, finalmente, para lo que sigue ocurriendo este año, pues vemos en el CONACYT, que es un órgano de desconcentración máxima, como decía, adscrito al Banco Central de Costa Rica y es el superior jerárquico de las superintendencias. Existe ya desde hace algún tiempo un grupo de trabajo fintech, así denominado, donde diferentes funcionarios pues han venido estudiando todo el fenómeno fintech en general, incluyendo por supuesto el tema de los activos digitales y las criptomonedas, y ha venido dándose cada vez un mayor diálogo con el sector privado, al punto que es ya muy probable que hacia fines de este año pues se vayan a dar algún tipo de sesiones, conferencias, charlas abiertas al público y con el auspicio de estos órganos reguladores, para intensificar ese diálogo y pues entender un poco más cómo se está dando la actividad a nivel local. Y para concluir, el sector financiero en Costa Rica se mantiene cauteloso sobre este tema. La Asociación Bancaria hace 2 o 3 semanas expresó su preocupación aún latente por los riesgos sobre lavado de activos que desde su punto de vista puede representar esta actividad, y que consideran que es necesario una mayor regulación o políticas para determinar la manera segura en que las entidades financieras pueden involucrarse. Entonces, este es el panorama general de lo que hemos visto que ha ocurrido en Costa Rica en relación con este tema. Y a continuación, los dejo con mis colegas Oscar Zamul y Daniel Leiva de El Salvador, que nos van a describir lo que ha ocurrido en este país y que nos tiene a todos muy, muy atentos. Muchas gracias. Adelante, Oscar. Gracias, Randall. Buenos días a todos. Es un gusto saludarlos, sobre todo ver varios nombres conocidos de personas que están atendiendo el webinar. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes este espacio. Como ustedes saben, pues El Salvador es el único país en la región que ya tiene una ley que regula las criptomonedas, Bitcoin puntualmente, y por eso nos vamos a tomar un poco más de tiempo para conversar un poco de lo que ha sucedido en este país ahora que estamos a 21 días de la entrada en vigencia de esta ley y de su reglamento, qué es lo que se ha visto hasta el momento, qué es lo que contiene un poco esta ley, pero más importante, qué es lo que en nuestra opinión pudiera hacer falta, qué es lo que se viene, dónde están algunos espacios donde exista la oportunidad de tener algún tipo de regulación también, y es lo que el mercado pues probablemente también esté esperando en este sentido. Así que empezó contándoles yo desde un punto de vista un poco más de hacer historia. La génesis de esta ley viene de una agenda digital que el gobierno publica en inicios del año 2020 como una visión del gobierno central de hacer una modernización en muchos aspectos del Estado actualmente. Esto incluía, por ejemplo, títulos de valores electrónicos, incluía la firma electrónica, incluía la digitalización de algunos trámites, entre otros. Y parte de esta agenda digital, pues, contemplaba el uso de las fintech como un método o mecanismo de inclusión financiera. Posteriormente, el gobierno emite una política específica de inclusión financiera en la cual nuevamente se considera el uso de las fintech, puntualmente el de las criptomonedas, como un medio idóneo para la inclusión financiera. Estamos hablando que en nuestro país, El Salvador, según un estudio reciente del Banco Central, de cada 100 personas de la población, solamente 23 tienen una cuenta de ahorro. Entonces el gobierno identifica una gran necesidad de poder acercar al resto de la población pues al sistema financiero como tal, y las fintech, puntualmente las criptomonedas en este caso, era un medio idóneo para hacerlo. Y es así como finalmente en el mes de junio 2021 se emite la denominada ley Bitcoin. Es una ley que no regula todo el uso de todas las criptomonedas como tal, sino únicamente de Bitcoin como moneda de uso legal en el país,
junto con el dólar o el colón. Es una ley cuando es emitida, es una ley corta, 16 artículos, y el gobierno promete un reglamento de desarrollo previo a su entrada en vigencia, y fue como efectivamente se emite, y que pues esta ley y reglamento, que seguramente muchos de ustedes ya habrán tenido acceso a él, pues entra en vigencia hace 21 días. Desde que el gobierno anuncia esta ley Bitcoin, El Salvador se convierte en un pequeño laboratorio de gran interés para todos los entusiastas de criptomonedas en el mundo, y a muchas personas que consideran que el uso de las criptomonedas puede causar o tener muchos beneficios en una población o en una economía. El Salvador, siendo un país pequeño, siendo una economía relativamente controlable, pues genera este gran interés en tanto entes públicos como privados a nivel mundial, que tenían, pues bueno, querían saber cómo iba a funcionar este tema acá, porque de ser exitoso el proyecto, pues naturalmente podía ser emulable en otros países a nivel del mundo. El gobierno recibe apoyo de muchos actores, sobre todo en privados, de los grandes actores en el mundo de criptomonedas, que estaban ayudando a diseñar de alguna forma el sistema por el cual se podía implementar el uso del Bitcoin como moneda de uso legal. Al gobierno también, por su parte, también se acerca con algunas de las entidades multilaterales o algunos de los agentes financieros más grandes del mundo, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, los cuales lamentablemente no todos deciden acompañar por ciertas preocupaciones que existían en temas, sobre todo, por ejemplo, de lavado de dinero y activos, en temas medioambientales, entre otros, que ya vamos a conversar un poco más adelante. Y finalmente es el BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, quien sí decide acompañar al gobierno, destinando recursos tanto económicos como humanos con asistencia para la implementación técnica de esto, ¿verdad? Así, después del trabajo que se realizó durante todos estos meses, que fue un trabajo arduo, el 7 de septiembre que entra en vigencia la ley, el gobierno asimismo lanza una aplicación para ofrecer a toda la población un medio para empezar a utilizar el Bitcoin como moneda de uso legal. Se llama el Chivo Wallet, algunos de ustedes ya lo podrán haber visto, donde también se acompaña de un pequeño incentivo de $30 convertibles en Bitcoin, para que pudiera existir un poco pues esta negociación de la criptomoneda entre todos los usuarios de la aplicación. Como suele pasar con este tipo de cosas, la aplicación mostró algunos inconvenientes técnicos al momento de su lanzamiento, pero entendemos que el gobierno ha trabajado arduamente en poder mejorar estos defectos técnicos que existían, y bueno, entendemos que ya han sido solventados en su mayoría. Y es así como la ley ha generado pues un revuelo enorme, tanto local como internacional. Han existido algunas protestas, incluso locales, en contra del uso de esta ley o la implementación de esta ley, y a otras manifestaciones, incluso internacionales, de apoyo también al gobierno. Entre aquellas personas que hablan o que ven de una forma positiva la implementación de la ley Bitcoin argumentan naturalmente la generación de la inclusión financiera, lo mismo que estábamos hablando antes, ya que se permite acercar a la población y generar productos y servicios específicos para el uso de criptomonedas que hoy por hoy no se pueden acceder. Por ejemplo, algunos actores que están ingresando en el mercado están ofreciendo créditos a los usuarios de ciertos servicios, apalancados con el depósito que tengan, por ejemplo, en criptoactivos. Solo para poner uno de los muchos productos que se pueden generar alrededor de esto. Dos, pues también que se puede generar para el país desde el punto de vista de inversión, pues una atracción importante de inversión extranjera, y que esto a su vez genere nuevos empleos. Existen nuevas empresas interesadas en venir al país. Se ha visto un número importante de actores viniendo al mercado interesados en hacer negocios en El Salvador con el tema de criptomonedas, en temas como, por ejemplo, crypto exchanges, clientes, personas que están queriendo dedicarse a la minería de criptoactivos, empresas, billeteras de pago, etcétera, que al final del día pues generarían, obviamente, o dinamizarían de alguna forma la economía. Otro tema que se ve como algo positivo es la regularización del mercado de criptoactivos.
Si bien no muchos países del mundo, y hemos visto el ejemplo con nuestros socios en el resto de la región que han comentado la experiencia de sus propios países, si bien no existe en todos lados una regulación como la existe aquí en el país, que es el primero en el mundo en tenerla, pero el tema de criptoactivos está penetrando cada vez más las economías de todos los países a nivel mundial. Entonces, el hecho de generar o crear una regulación al respecto, se percibe que pudiese generar una mayor seguridad y estabilidad jurídica para los usuarios del ecosistema de criptoactivos, y eventualmente incluso a los gobiernos tener la posibilidad de, bajo un sistema regulado, poder incluso captar impuestos sobre operaciones que hoy por hoy en muchos lugares no son declaradas fiscalmente. También se ve como un beneficio pues la descentralización de las operaciones financieras, un bajo costo en la intermediación, por ejemplo, en temas como las remesas, que son tan importantes para los países de nuestra región, ¿verdad? Y otros elementos como que, por ejemplo, la ausencia de inflación en el uso de Bitcoin como una moneda de uso legal. Sabemos que existe una volatilidad que está pegada al criptoactivo como tal, pero bueno, la inflación es un elemento que es exclusivo nada más del papel moneda y que es algo que no aplicaría pues en este caso a los criptoactivos. Los contras que se ven desde el punto de vista local, pues que somos una población con muy poca adopción digital. Alguien mencionó en algún momento que somos un país que está dolarizado desde hace más de 20 años. Sin embargo, por ejemplo, en los comercios en El Salvador todavía no se aceptan billetes de 50 o 100 dólares por el temor a que pudieran ser falsos. Entonces, de pronto, como el hecho de utilizar algo tan novedoso como un criptoactivo, pues no se sabe o no cómo pueda ser percibido por la población, en el entendido que no mucha gente entiende o conoce de la operación de los criptoactivos como tal. Otro argumento en contra que se hace, pues es el riesgo que está aparejado en temas de lavado de dinero y activos. Existen muchos elementos, por ejemplo, las recomendaciones del GAFI, que no se cumplen hoy por hoy en la implementación de la ley como tal. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de ese tema, ¿verdad? Está el riesgo también de la alta volatilidad del criptoactivo, que es pues, inherente a su naturaleza. Y también está una cierta preocupación por el tema del consumo de energía. Esto es orientado específicamente, por ejemplo, para las empresas que se quieran dedicar a la minería de Bitcoin. Ese fue uno de los elementos también que levantó el Banco Mundial. El Salvador es un país, por ejemplo, que no ha tenido, que ha tenido más bien crisis de energía, que ha tenido que importar una muy buena parte de su consumo de energía de otros países de la región. Y entonces, bueno, se teme que teniendo pues unos servicios con una alta demanda de energía eléctrica, como pudiera ser la minería, pues se causa una crisis mayor en el país. Y desde el punto de vista de la banca, como mencionaba Mario, mi socio al principio, sí ha existido una posición muy proactiva y hasta entusiasta de parte de la banca respecto con el cumplimiento de la normativa, ofreciendo soluciones a sus clientes para aceptar el pago de ciertos productos y servicios con Bitcoin. Hoy por hoy, hasta donde nosotros entendemos, los bancos no están contemplando la posibilidad de ofrecer operaciones pasivas en Bitcoin. Es que existe un alto riesgo asociado a esto y no queremos que esto sea por el momento del apetito de los bancos, ¿verdad? Y más bien se está esperando una adopción gradual de Bitcoin en la población, viendo que sea el mercado y la población misma, los usuarios del sistema, quienes vayan marcando la pauta en este sentido. Existe una posición un tanto escéptica en este sentido en general en la población respecto del uso de este activo digital como moneda de curso legal. Algunas personas creen que va a ser una moda, ¿verdad? Aparejada con la entrada en vigencia de la ley, pero pues existen otros que lo ven de una forma más positiva y que creen que eventualmente esto puede evolucionar en tener un ecosistema de fintech acá mucho más evolucionado y que pudiese generar grandes beneficios para la población. Así que con esta pequeña introducción los dejo con Daniel, que les va a hablar un poco más en detalle de los elementos técnicos de la ley y su reglamento, así como lo que podemos esperar sean los siguientes pasos. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre cómo estaba antes el marco normativo en El Salvador, cómo es el marco actual y cuáles serían los siguientes pasos. Primero que nada, pues tenemos que ver
que existía antes de junio del 2021 en el país referente a los criptoactivos. Antes de junio del 2021, pues sí hacíamos un análisis regulatorio integral sobre el tratamiento de los criptoactivos, analizando un poco el principio de legalidad de la Constitución. La actividad per se, pues no se encontraba prohibida. Es decir, yo podría explotarla sin necesidad de una licencia porque tampoco se encontraba dentro de las actividades reguladas de las legislaciones financieras y per se de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. No obstante lo anterior, si esto lo concatenamos un poco con la Ley de Inclusión Financiera, donde podríamos englobar los criptoactivos como medios privados de pagos que se encuentran directamente excluidos por dicha ley, pues tendríamos una especie de bypass regulatorio que nos permitiría explotar la actividad mucho más seguros. No obstante, en 2017, nuestro Banco Central de Reserva, junto con otros organismos como tendencia regional, como se ha expresado a lo largo del presente webinar, pues sí emitió un comunicado haciendo ver las operaciones en criptoactivos muy similares a la captación ilegal de fondos del público y haciendo una especie de amenaza directa a todos aquellos que explotaran estas actividades, mencionando que daría aviso a las autoridades correspondientes para que se persiguiera cualquier posible ilícito que se viera aparejado con lo mismo. Esto puso una especie de freno en el acelerador de todos aquellos que quisieran explotar en El Salvador las operaciones relacionadas con cripto. No obstante, a partir del 8 de junio, el marco cambia un poco en El Salvador. ¿Y cómo es que cambia? Pues entra una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, se le hace un análisis y esa pieza contenía lo que se aprobó en el minuto 1 del día miércoles 9 de junio del 2021 y es la ley Bitcoin como tal, misma que salió publicada en el mismo año, en la misma edición del Diario Oficial de ese mismo día y entró en vigencia el pasado 7 de septiembre, 90 días posteriores a su publicación. ¿Qué es lo que contiene esta ley? Pues esta ley permite a un criptoactivo en particular, es decir, al Bitcoin, la posibilidad de ser utilizada como moneda de curso legal. Es decir, en su objeto la ley lo dota de lo que cualquier moneda de curso legal necesita, es decir, de un poder liberatorio irrestricto e ilimitado en las transacciones entre personas salvadoreñas, salvadoreñas y extranjeras dentro del territorio nacional, ya sean personas naturales o jurídicas, en cualquier tipo de transacciones. Pero la ley como tal hace una integración normativa con la ley de integración monetaria, permitiendo que a partir del 7 de septiembre del presente año, pues existen 3 monedas de curso legal en El Salvador: el colón salvadoreño, el dólar norteamericano y el criptoactivo digital llamado como tal Bitcoin, ¿no? La ley como tal no pierde esta relación con el dólar, y no pierde la relación con el dólar, y lo vemos a lo largo de los 16 artículos de la normativa. Primero que nada, podremos ver que el Bitcoin como tal, su precio lo va a determinar el mercado, y aparte de determinarlo el mercado, lo va a determinar en dólares de los Estados Unidos de América. El precio, eso nos permite hacer ciertos juegos en cuanto a la consignación de ganancias, etcétera, que vamos a explicar un poco a posterior. Para fines contables, la misma ley determina que se debe utilizar siempre el dólar. Además, cualquier obligación que previo a la entrada en vigencia de la ley se expresara en dólares de los Estados Unidos de América podrá ser cancelada o pagada en bitcoins a partir de la vigencia. Como último punto, es necesario tener claro que cualquier precio podrá ser expresado en bitcoins si así lo desea la persona que ofrece los bienes o servicios. Eso es un poco complicado para ambientes físicos. Imagínense una cadena de supermercados poniendo el precio de un desodorante, de un queso, etcétera, en bitcoins. Tendría que estar cambiando la viñeta de cara a la volatilidad, porque la misma ley, al decir que el precio lo determina el mercado y no establecer una tasa cambiaria fija, pues sí reconoce la naturaleza de la volatilidad del criptoactivo. Y si esto sucediera en la realidad, tendría que tener a una persona cambiando los precios cada segundo. Eso sí es un poco más realista en ambientes digitales. Es decir, si yo pongo una pantalla digital en el supermercado con la volatilidad del precio, pues esto podría ser un poco más posible, o en ambientes 100% digitales como en e-commerce, ¿no? Además, tendremos que ver cuáles son las obligaciones principales, y es que en el artículo 7 de la ley Bitcoin, pues sí establece la obligación de todo agente económico, y entiéndase todo agente económico, cualquier persona que participe en la economía formal salvadoreña, ya sea a título oneroso o gratuito, la obligación de aceptar el criptoactivo cuando así sea ofrecido como un medio de pago
para el bien o servicio que se está prestando. Esto nos deja claridad sobre cómo va a funcionar la normativa. Quien debe cancelar la obligación es el que decide cuál moneda de curso legal va a utilizar. Si utiliza colones, si utiliza dólares o si utiliza Bitcoin. Cualquiera de las tres deberían de ser aceptadas por la persona que brinda el bien o el servicio. Y existe una exclusión en la misma ley misma ley Bitcoin que nos las da en el artículo 12 y dice que todos aquellos que por un hecho notorio de manera evidente no cuenten con la tecnología para poder aceptar el efecto activo, pues se entenderán excluidos de la obligación de aceptarlo. Esto, pues muchos especulaban que se pudiera delimitar un poco más en el reglamento, cosa que no sucedió. La normativa deja muy amplia la excepción y sí, parece ser que está pensada para la persona que se sube a un bus y vende un chicle, un lapicero, o la persona que te vende en un puerto pescado, etcétera, pero esto es muy relativo y al final esta excepción también podría enmarcarse en una gran corporación, en un banco que de cara a todas las aprobaciones internas que deben pasar, los tiempos que deben ser necesarios para integrar los sistemas, pues se puede entender temporalmente excluido de aceptar el criptoactivo. No permanente, como sí sucedería en el primer caso, pero de una manera temporal, por no estar totalmente limitado el tema. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado? Y es que la Asamblea sí le pone una soga al cuello al mismo Estado salvadoreño. Y dentro del marco regulatorio lo obliga a crear ciertas normativas y ciertas instancias, que ahora vamos a mencionar, que son necesarias para poder hacer funcionar la ley. Sin estas, la ley nace y muere en el mismo momento. La primera es, sin perjuicio de la iniciativa privada, proveer de una plataforma pública que permita realizar las transacciones y que permita la convertibilidad automática e instantánea de Bitcoin a dólares. Esto es lo que mencionaba Oscar previamente, el archivo wallet, que es la plataforma pública que permite esta operatividad. El segundo es el reglamento de la ley, que debe determinar las alternativas de conversión instantánea y ver un poco la estructura de cómo va a integrarse los actores del ecosistema de la blockchain de Bitcoin a esta nueva realidad nacional. La tercera es una normativa técnica que debe emitir el Banco Central de Reserva en conjunto con la superintendencia para poder integrar el sistema financiero formal con el ecosistema Bitcoin, que es algo necesario si nosotros queremos poder dinamizar la economía como tal. Y como último punto, para que la plataforma pública pueda funcionar sin costo y demás, que vienen aparejados a la misma operatividad de los ambientes o de los proveedores de servicio Bitcoin, pues sí, que la ley manda al Estado a crear un fideicomiso, y posteriormente ya veremos en el desarrollo del webinar que existe un fideicomiso Bitcoin para soportar los costos transaccionales aparejados a la operación. Y lo deberá crear en el Banco Salvadoreño de la República, en el Banco de Desarrollo de la República de Salvador. Esos son, como mencionamos, necesarios y sin esto la ley pues nace y muere en el mismo momento. Aspectos tributarios a considerar. Primero que nada, el tema de que el Estado también está obligado a que si yo quiero pagar mis tributos en Bitcoin, pues deberá aceptármelo. O sea, no puede negarse a regir el Bitcoin como pago del tributo o de la obligación tributaria. Y el segundo punto, y es algo muy importante, toda ganancia de capitales que se genere de cara a una transacción en Bitcoins, pues está exenta del impuesto a la renta sobre la ganancia de capitales. Esto es importantísimo, ya que si yo compro un Bitcoin en este momento que está a $43,000 y luego lo vendo a 150, 160, todo el diferencial cambiario pues supondrá una ganancia una ganancia cambiaria que yo no estaría sujeta a tributar. Y esto pues genera muchísimas eficiencias, muchísimos incentivos de cara a todo al ecosistema como tal. Otro tema importante, el reglamento de la ley Bitcoin. Lo crean o se emite el 27 de agosto del 2021, recientemente. ¿Qué es lo importante? Primero que nada, define a los proveedores de servicios de Bitcoin como toda aquella persona natural o jurídica que provee para sí mismo o para terceros servicios relacionados con el Bitcoin, y da de manera ejemplificativa ciertos servicios, como por ejemplo los custodios, los exchange, los procesadores de pago y las billeteras, que son los proveedores a grosso modo que en general funcionan en su mayoría dentro del ecosistema. Crea el registro de proveedores de servicios Bitcoin, el cual estará a cargo del Banco Central, para lo cual todo proveedor que quiera brindar servicios a la población salvadoreña o ofrecer los servicios a la población salvadoreña, pues deberá inscribirse dentro de los primeros 20 días hábiles siguientes a
a la entrada en vigencia. Esto no quiere decir que a posterior del 7 de octubre ya no se podrá inscribir, pero este es el periodo inicial donde tienen que empezar a inscribirse los que actualmente pues, se encontrarían prestando los servicios, ¿no? Y crea obligaciones, ojo, el registro es sumamente sencillo, pero crea obligaciones para los proveedores de servicios Bitcoin. ¿Y cuáles son? Las obligaciones generales que deben de cumplir, un poco laxas, pero en el punto idóneo. Primero, contar con un programa de prevención de lavado de dinero de activos, procedimientos para evitar pérdidas, robos o deterioros de los activos digitales propios y de los clientes, registro de activos, pasivos y patrimonio del proveedor y registro de cuenta de las transacciones de los clientes, tener parametrizado toda la transaccionalidad dentro de las plataformas, publicar en su página web, dentro de sus términos y condiciones, el número de la superintendencia para poder realizar quejas o reclamos respecto a la prestación de los servicios, contar con un programa de ciberseguridad, contar con un programa de seguridad física y de recuperación en caso de desastres, un BCP, un Business Continuity Plan, en caso de que algo llegase a fallar, un plan de resolución que prevea la liquidación en caso de insolvencia para que pueda garantizar que las personas que han transado en la plataforma pues puedan obtener ya sea sus claves privadas o su dinero de regreso, y un límite transaccional de las operaciones. Además, le da la facultad al banco, a la superintendencia del sistema financiero para que pueda verificar el cumplimiento de estas obligaciones de cara a los proveedores de servicios Bitcoin. Como tercer hito, tenemos el FIDE Bitcoin, que se crea o se da la ley de creación el 31 de agosto del 2021, que es el fideicomiso que hablábamos que soporta las operaciones. Tiene como fideicomitente el Estado de El Salvador por medio del Ministerio de Economía, tiene como fiduciario el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, como ya lo mencionamos, y como fideicomisario, algo posible en los fideicomisos, el mismo Estado de El Salvador, pero esta vez representado a través de los usuarios de Chivo Wallet o de la billetera pública del Estado. ¿Cuáles son los bienes fideicomitidos? 150 millones de dólares iniciales, y además podrán ingresar al fideicomiso los fondos captados por emisión de títulos valores, los intereses por las inversiones que realicen, ingresos o pérdida por la operación de la transaccionalidad y valores adquiridos por parte del fideicomiso. La ley prevé la posibilidad de tener un administrador del fideicomiso, que por ahí se rumora que pueda ser el mismo Chivo SADCB, que es la empresa que administra la plataforma pública, y además cuenta con un consejo de administración con 4 delegados, uno del Ministerio de Hacienda, uno del Ministerio de Economía, uno de la Secretaría de Comercio e Inversión del Estado, estos 3 con voto, y un cuarto miembro nombrado un delegado del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, sin derecho a voto. Y este consejo de administración pues está encargado de velar por la operatividad y el funcionamiento del fideicomiso, autorizar pago de proveedores, aprobar los mecanismos óptimos de conversión, etcétera. Y además establecerá obligaciones específicas para el fiduciario en cuanto a los temas financieros. Por ejemplo, será responsable de los fondos transferidos, elaborar la política financiera, operativa y de inversiones, etcétera. Todo lo referente al tema financiero, pues sí será responsabilidad del Banco de Desarrollo de El Salvador. Como cuarto hito, pues sí tenemos ya las normativas técnicas que integran al sistema financiero formal, la NRP 29, que es la norma técnica para facilitar la participación de entidades financieras en el ecosistema Bitcoin. Estas 2 normas salieron justo el mismo día, el mismo 7 de septiembre. Su objeto principal como tal es regular que las entidades financieras pues logren integrarse o puedan prestar los servicios por sí mismos o a través de terceros a sus clientes, y dentro de los servicios que pueden prestar, pues sí establecen las billeteras, los servicios de intercambio y los servicios de procesamiento de pago, así como ofrecer el conjunto completo de sus servicios bancarios a un proveedor de servicios Bitcoin. Esto no está obligado a hacerlo en ningún momento, pero si lo desea hacer, pues lo podrá hacer de cara al cumplimiento de la normativa. La normativa es algo novedosa, así como el reglamento establece un principio de responsabilidad proactiva, es decir, no hay un proceso de autorización en estas 2 normativas, tanto en el reglamento para inscribir a los proveedores de servicios Bitcoin como a las entidades financieras que deseen prestar sus servicios. No hay un proceso de autorización, un proceso de objeción, sino que automáticamente la entidad es la responsable de haber verificado todo esto. ¿Y qué deberá verificar? Por ejemplo,
previo a cualquier contratación con cualquier proveedor de servicio Bitcoin, pues la entidad financiera sí está obligada a hacer un análisis de riesgo del proveedor, que debe incluir calificaciones comerciales, condición financiera, el cumplimiento legal y regulatorio, la gestión y control de riesgos, sistema de prevención de riesgos de AML o de prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, seguridad de la información, etc. Luego de haber hecho este análisis, pues deberá existir un contrato, deberá existir una decisión de junta directiva y una revisión del contrato por la junta directiva. Sobre este contrato, pues tiene que tener parámetros mínimos o requisitos mínimos: la naturaleza, descripción del servicio, plazo, especificaciones técnicas, servicios prestados por terceros en nombre de la entidad, declaraciones de garantías y convenios, capacidad de auditar al proveedor, proceso de quejas y reclamos, cobertura de seguros. Algo muy estándar dentro de los contratos para los proveedores de servicios dentro del sistema financiero, ¿no? Existirá un límite a la responsabilidad, es decir, debe definirse que cada una de las partes, es decir, la entidad del proveedor, será responsable por sus propias acciones y el cumplimiento de la ley local. Debe existir, cualquier proveedor que brinde servicios a una entidad financiera debe de estar inscrita en el registro de proveedores de servicios Bitcoins que lleva Banco Central de Reserva, y debe existir una trazabilidad, además del cumplimiento regulatorio estándar para la prevención del lavado de dinero de activos, es decir, la ley contra el lavado de dinero de activos, su reglamento, el instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Pues existe un deber nuevo de trazabilidad para todas las operaciones iguales o mayores a $1,000 de los Estados Unidos de América, y deberá trazar con requisitos mínimos e informarlo a la Superintendencia del Sistema Financiero. Los registros de todas las operaciones pues deben de contar con 15 años de registros para todas las transacciones. Ojo, es importante hacer mención de que estas obligaciones son para la entidad financiera y no para el proveedor de servicio Bitcoin. En la práctica, pues sí que el proveedor de servicio Bitcoin tiene que dotar de las herramientas a la entidad financiera para que pueda dar el cumplimiento, ¿no? Como último hito regulatorio, tenemos los lineamientos para la autorización y funcionamiento de plataformas tecnológicas de servicios de Bitcoin a dólares. Esta también enfocada para entidades financieras. Su objeto principal, esta sí lleva un proceso de autorización y establece la regulación para autorizar el funcionamiento de las plataformas tecnológicas de los servicios de Bitcoin a dólar, precisamente de las entidades, cuando son propias, a sus clientes. Podrán prestar los mismos servicios que ya mencionamos. También podrán prestar el tema de casas de intercambio o exchange de criptoactivos y cualquier otro servicio que sea autorizado por Banco Central de Reserva como administrador del sistema de medios de pago. Deberá existir una solicitud para la autorización, como es algo normal dentro de los procesos de entidades reguladas. Deberá describir la entidad regulada cuál es el modelo operativo de negocio que va a establecer, sus términos y condiciones, el volumen de negocio, los límites transaccionales, mecanismos de KYC para hacer las debidas diligencias, el tipo de operaciones, etcétera, ¿no? El trámite deberá ser extremadamente rápido, conforme a lo que está en los lineamientos, 15 días que tendrá Banco Central para autorizar, previa opinión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ojo, la opinión no será vinculante, quien decide es el administrador del sistema de pagos como tal. Los saldos, ojo, y esto es importantísimo, los saldos que los clientes tengan dentro de las plataformas de las entidades financieras deberán de estar respaldadas al 100% en un depósito no remunerado dentro de Banco Central. Es decir, si yo emito a mis clientes 14 millones, 15 millones, 150 millones de dólares para que puedan transar dentro de mi plataforma, pues esos 150 millones de dólares deberán de estar soportados en dólares de los Estados Unidos de América en un depósito no remunerado dentro de Banco Central. La vigilancia de ese sistema de pagos pues sí estará encomendado a Banco Central, quien también por administración cobrará una comisión. Siendo estos los hitos regulatorios, es importante ver ciertos insights. Como les mencionaba, el precio, muchos de los actores actualmente no están estableciendo comisiones dentro del intercambio, los precios de transaccionalidad, sino que lo que hacen es establecer markups dentro del precio. El precio, como vimos en la ley, lo determina el mercado. Yo puedo establecer un precio dependiendo de lo que establezca, y ojo que esas ganancias estarían exentas del impuesto a la ganancia de capitales, ¿no? Por ende, no debería realizar esos pagos. Registro, un registro extremadamente light, un registro fácil que
tiene una finalidad o una naturaleza de una responsabilidad proactiva, el registro lo podrás hacer, haces un formulario, estableces cierta información sobre los accionistas, sobre la sociedad, etcétera, y haces el registro algo de 3, 4 días. Ojo, eso no te está registrado, no te exime de dar el cumplimiento a todo lo que la normativa el reglamento establece, ¿no? El depósito no remunerado, que ya lo hablamos, que es algo que puede limitar las operaciones, eso está muy aparejado o es muy similar con la legislación que hoy por hoy existe para los proveedores de servicios de dinero electrónico. Para las entidades financieras, un punto importante, no hay una obligatoriedad para la entidad de prestarle los servicios a un proveedor de servicios Bitcoin si así lo desea. Digamos que ese es el marco actual, ya vimos el marco anterior, pero es importante ver hacia dónde vamos y qué nos falta. ¿Qué nos falta? A ver, le hemos dado seguridad jurídica a un criptoactivo en particular, pero ¿qué pasa con los demás tipos de criptoactivos? ¿Qué pasa con el Ethereum, con Solana, con Cardano? Eso no está regulado. Y así como en 2017 existía un freno para todos los que quisieran desarrollar las operaciones, pues hoy existe una especie de incertidumbre jurídica respecto a los demás tipos de criptoactivos. Si hacemos otra vez un scan general legal, pues sí que estarían permitidos, pero le daría mucha más robustez a los ecosistemas del resto de criptomonedas que exista una autorización expresa, tal vez no que sea un legal tender o que sea obligatorio su aceptación, pero que permita la operación por medio de este tipo de criptoactivos. La minería actualmente no, si bien es cierto, es parte de un ecosistema Bitcoin, se ha hablado por parte de los funcionarios públicos respecto a la minería, pues no hay nada que la regule, no sabemos si puede entrar el tema de la minería dentro de ley de servicios internacionales, dentro de una exención fiscal general, etcétera, o cómo se podrá desarrollar, cuál será el tratamiento, existirán proveedores de recurso energético especializados para este tema, o cómo podrá distribuirse la carga eléctrica a fin que no exista una sobrecarga de la demanda. La tokenización, existen muchísimas operaciones que se pueden hacer dentro de una cadena de bloques o dentro de una sidechain de la cadena. ¿Cómo vamos a hacer el criptoactivo? Es decir, perdón, ¿cómo vamos a regularlo? ¿Qué pasa si yo hago una oferta inicial de moneda, como decía Cristian? ¿Será tratado como un valor? ¿Será tratado como una emisión pública? ¿Tendré que irme a la ley del mercado de valores? ¿O tendré que tener una regulación especial? ¿Qué pasa si yo no hago una emisión de acciones como tal, como moneda, sino que el token lo utilizo como una prenda o como una emisión de bonos, etcétera, de deuda privada? Hay muchos temas que regular todavía en ese tema que no han quedado claros cómo van a funcionar. Algo importantísimo que ha funcionado tanto en Colombia como en Reino Unido, como en Singapur, son los sandbox regulatorios. El regulador le da la posibilidad a los actores que testeen el mercado dentro de condiciones limitadas, con regulación mucho más laxa y siempre cumpliendo temas, por ejemplo, de prevención de lavado de dinero y de protección al consumidor, viendo o probando el mercado si funcionará o no. Instrumentos financieros, es decir, el mercado actualmente salvadoreño pues no tiene regulación sobre mercados de derivados. Actualmente en el mundo existen operaciones de derivados sobre criptoactivos, por ejemplo, opciones y futuros que se dan sobre el precio del Bitcoin y del Ether. ¿Cómo se regulará o se podrán realizar las operaciones en El Salvador? Y básicamente esos serían los temas para que podamos transitar a un ecosistema totalmente de blockchain dentro de los criptoactivos y poder dinamizar totalmente la economía en ese punto y tener ecosistemas desarrollados como los que vemos en pantalla para mercados de capitales, como instrumentos financieros o como criptoactivos dentro de su totalidad. Sin más, en El Salvador le paso la palabra a Randall para que pueda dar un pequeño cierre sobre este webinar. Muchas gracias, Daniel, por esta presentación y Oscar también para describirnos en forma tan amplia lo que está ocurriendo en El Salvador en tan pocas semanas a partir de la vigencia de la ley, ¿verdad? Ni siquiera un mes y ya todo lo que ha venido ocurriendo. Antes de hacer unas reflexiones o conclusiones, vamos a dar un espacio para poder atender las preguntas o consultas que nos han hecho por el chat o por la sección de Q&A. Invitarlos también a que puedan hacer otras precisamente para aprovecharlas en este espacio. Vamos a ver, aquí
Una de las primeras preguntas es, en el caso de Guatemala, que si hay alguna iniciativa para regular los activos digitales en Guatemala. Bueno, por ahora nuestro socio Diego Alejos tuvo que retirarse por un tema de emergencia, pero aquí voy a tratar de complementarles con la información que hemos visto con él. Como me parece que lo comentaba, el regulador financiero está en proceso de redacción de una normativa, de una iniciativa de ley en materia de fintech, y al parecer ahí estarán incluidas algunas iniciativas, algunas estipulaciones en materia de criptoactivos. Sin embargo, eso todavía no es público ni ha trascendido. De manera que al tratarse de una ley, pues es algo que tiene que pasar por todo el proceso establecido en el país para eventualmente pues, llegar a estar vigente, por supuesto. Y la otra pregunta, en Guatemala, ¿qué posición tienen los bancos más grandes sobre el uso de las criptomonedas? Bueno, de acuerdo con lo que vemos en Guatemala, los bancos más grandes del sistema todavía no han manifestado su posición claramente con respecto al uso de los activos digitales, pero sí, hasta el momento, ninguno los acepta ni los promociona. Muchas gracias a Edwin por las consultas. Tenemos otra pregunta. Algunas de las preguntas me parece que podemos dividirlas entre lo que aplica en El Salvador y lo que aplica en los demás países, ¿verdad? Por ejemplo, Claudia Quiroz nos hace dos preguntas que tal vez me permito darlas a Daniel y a Oscar en El Salvador. La primera dice, ¿se puede incluir en un contrato comercial como medio de pago criptoactivos? Si hay incumplimiento contractual por falta de pago, sería un contrato ejecutable. Hola, en el tema de El Salvador, pues sí que es posible. De hecho, la misma ley establece que los precios podrán consignarse en Bitcoin, o sea, los precios se podrán consignar en dólares o en Bitcoin, y además que podrá establecerse. El problema es un poco fijar la tasa en el momento, ¿no? Pero puede establecerse que X cantidad será pagada en Bitcoins, o se puede establecer el monto de Bitcoin como tal en ese momento, y alguien de las dos partes va a sufrir la volatilidad, ¿no? Dependiendo del precio al momento de cancelar las obligaciones. Y si será ejecutable, pues sí será ejecutable. El tema es un poco la practicidad en cuanto a la ejecución de los mismos. Si nosotros vemos en la práctica cómo funcionan, pues sí que se dan smart contracts donde el criptoactivo queda en manos de un escrow, que si se cumplen las condiciones, pues ejecuta o transfiere, etcétera, o realizará la operación. Pero en un juzgado será un poco más complicado. O sea, actualmente, digamos que la Corte Suprema no ha votado a los tribunales de esos mecanismos. Si yo, por ejemplo, quisiera hacerle un pago por consignación a Oscar y lo quiero hacer en Bitcoin, dentro del ordenamiento jurídico tradicional, yo debería hacer un pago por consignación por medio de un tribunal. Pero, ¿dónde lo depositará el tribunal? ¿Qué billetera se utilizará? ¿Cómo se separará de los demás activos? ¿Se fijará el precio en ese momento? ¿Y qué pasará si al momento que Oscar venga a reclamarlo, pues no es el mismo precio que yo le daba? Son temas que hay que hilar fino un poco en ese punto, ¿no? Pero sí es posible y sí son ejecutables, para ser totalmente precisos en la respuesta. Muchas gracias, Cristian. Perdón, Daniel. En el caso de los otros países, bueno, por el lado de Costa Rica, lo que podemos decir es que siendo una actividad que no está prohibida, que no es ilegal, pues dentro del marco de la libertad contractual, las partes pueden pactar un intercambio de criptoactivos por otro bien o servicio. Y eso es parte de lo que se puede hacer, ¿verdad? Eso no está prohibido. El tema de si hay un incumplimiento en alguna de las contraprestaciones de una de las partes, pues no conocemos de precedentes desde un punto de vista de ya algún proceso judicial o que hayan pactado un arbitraje para conocer de un incumplimiento en un contrato de esta naturaleza, pero es algo que debería poder
poder realizarse. Será sin duda interesante conocer qué pueden resolver los tribunales en ese sentido, pero desde un punto de vista básico de legislación y lo que conocemos, pues si es una obligación asumida por las partes, debería ser totalmente exigible su cumplimiento de acuerdo con lo que las partes pactaron. ¿Hay otra pregunta para El Salvador? ¿Cuál es el análisis con respecto a la alta volatilidad del Bitcoin? En el sentido que, bueno, ¿qué ha pasado con esos $30 que el gobierno de El Salvador concedió a cada ciudadano? Los depositó en el Chivo Wallet. Actualmente tienen un valor menor por la devaluación que ha tenido el Bitcoin. ¿Qué factores inciden en ese valor? Y tal vez, ¿qué se establece al respecto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que se está viendo que pueda ocurrir con estos cambios de precio? En este punto en particular, la plataforma del Estado, la Chivo Wallet como tal, así como otras plataformas privadas, permiten la convertibilidad automática del Bitcoin a dólar. Y realmente, para ser 100% técnicos, pues no son dólares como tal, sino que es un stablecoin que permite estabilizar su precio aparejado o pegado a un fiat, en este caso el dólar. ¿Qué sucede con el estímulo inicial? Pues a la billetera llega el porcentaje de Bitcoin que correspondía en el momento a $30 y si no se utiliza en el momento, pues quien sufre la volatilidad en cualquier momento que no convierta o que no pase a un stablecoin, pues sí que será la persona que hace el hold del activo, es decir, el dueño de la billetera. Al momento de transferir, quien recibe puede recibir el stablecoin y luego depositarla directamente en una cuenta bancaria o hacer un cash out por medio de un cajero automático sin ningún costo de comisiones conforme a lo que se ha establecido o más bien, o sea, el costo transaccional pues lo soportará el fee de Bitcoin. La volatilidad o lo que está sucediendo en la práctica es que la mayoría de personas que está utilizando el criptoactivo como una moneda transaccional o como una moneda de curso legal para las transacciones habituales, pues sí que no está haciendo un hold del Bitcoin como tal, sino que lo pasa al stablecoin, lo mantiene en dólares y así efectúa sus pagos para evitar la volatilidad. Gracias, Daniel. Siguen las preguntas para El Salvador. Aquí tenemos otra de Carla Hueso. Dice, ¿el pago de salarios y prestaciones patronales estará sujeto a pago con Bitcoin? A ver, no es obligación, muy buena pregunta, no es obligación pagarlo en Bitcoin. Vamos siempre al punto del artículo 7. Quien ofrece el pago es el que decide qué moneda de curso legal utilizar, si dólares, si colones o si Bitcoins. Hay una empresa privada que el día de ayer anunció una herramienta pública para gestionar planillas y poder hacer el pago por medio de criptoactivos. Esa es una decisión del empleador. Si el empleador desea pagarle a sus empleados, que son el sujeto que ha prestado el bien o servicio y a quien se le debe la remuneración, pues si el empleador lo decide, podrá hacerlo y digamos que el empleado no podrá rechazar aceptarlo, pero no recibirlo. Y esto es un tema precisamente que viene de cara a la plataforma o a la convertibilidad automática. Yo estoy obligado a aceptar el pago del criptoactivo, más no a sufrir la volatilidad o a hacer un hold del activo. Puedo convertirlo automáticamente a dólares y luego depositarlo en mi cuenta. Es un step más, es un paso más, pero hoy por hoy, pues digamos que así sería el tratamiento. Esto, nosotros entendemos que no hay mucha aceptación por parte de los pagadores para poder realizar, o de los empleadores, mejor dicho, para realizar estos pagos. Probablemente un par de actores lo van a implementar. Y como dijo Oscar, quien va a marcar la pauta, la tendencia para el desarrollo de todos los productos que se den en el ecosistema o en la economía nacional de cara al ecosistema Bitcoin, pues sí que será el mercado. Si de repente empieza a tener mucha aceptación, probablemente muchos más empleadores empiecen a hacerlo, pero no es obligación hacerlo. Muchas gracias, Daniel. Seguimos con El Salvador. Dice José Mondragón, nos pregunta, saludos José, ¿Chivo Wallet actúa como custodio y también como exchange o están integrados a un exchange particular?
no hay mucha información pública respecto a la billetera como tal. La billetera la desarrolla en conjunto el Estado con grandes actores de la economía o de los ecosistemas Bitcoin, del blockchain de Bitcoin a nivel latinoamericano. Dentro de la plataforma, pues pertenece a Chivo SADCB, pero sí entendemos que el custodio no es la misma billetera, sino que es sin custodio y que hay otros actores atrás que se integran a la billetera. Gracias. En relación con el tema tributario, vemos dos consultas acá, Daniel. Tal vez me parece que te referiste a ellos, por lo menos a una de ellas en la presentación, pero posiblemente convenga aclararla. La primera es de Sabrina Castellanos. Dice, ¿a qué impuesto está exento el Bitcoin en El Salvador? Entendí que es el de ganancias de capital, pero sí, por favor no lo confirmas. Y la segunda dice, así como podrán pagar impuestos con Bitcoin, ¿el gobierno también puede entregar los reintegros de IVA exportador en Bitcoin? Gracias, Randall. En efecto, seguimos bajo la misma lógica. El impuesto a la ganancia de capital es el que está exento, correcto. Y aparte de esto, pues si el gobierno, si es el sujeto que deba cancelar o que deba hacer el pago de una obligación, de un bien o de un servicio, pues sí que puede hacer el reintegro en Bitcoin al sujeto que le deba, ¿no? En este caso, al sujeto obligado o al sujeto pasivo. Gracias. Vamos a pasar a una pregunta para Nicaragua. Rodrigo, nos pregunta Rosa Maynard si en Nicaragua para los servicios de tecnologías financieras de pago aplican para servicios de microcréditos. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, recordemos que esta es una normativa que precisamente aplica para tecnologías financieras para medios de pago. Por lo tanto, los microcréditos como tal no están incluidos dentro de la normativa. Están las carteras digitales, dinero electrónico, transferencias, etcétera, pero microcrédito como tal no. Lo que sí podemos apuntar es que cuando hablamos de instituciones financieras en general que pueden registrarse con Banco Central para prestar estos servicios de pago, se incluyen tanto las que están supervisadas por la Superintendencia de Bancos como por la CONAMI, la Comisión Nacional de Microfinanzas. Por lo tanto, las entidades que prestan servicios de microfinanzas pueden registrarse con Banco Central para prestar este tipo de servicios, pero son servicios de medios de pago, no de microcrédito. Muchas gracias. Rodrigo, volviendo a El Salvador, hay dos preguntas que creo que pueden tener relación, te las hago, Daniel, al mismo tiempo. La primera, si habrá una wallet con mejores parámetros de seguridad con respecto al archivo, que es la que ofrece el gobierno, en relación a la confianza para manejar el Bitcoin. Y la otra, que puede tener alguna relación, me parece, es de Manuel Lara, dice, o pregunta, ¿es fácil y rápido en El Salvador liquidar el Bitcoin y obtener los dólares a cambio? O viceversa, en todo caso, por la volatilidad me imagino que deberán tener mecanismos efectivos de cambio. Gracias, Randall. Yo creo que son muy buenas preguntas. Digamos que la misma ley nos establece que sin perjuicio de la iniciativa privada, pues el gobierno ha dotado a la población de esta plataforma. Yo creo que en el tema de seguridad y de protección de datos, etcétera, cada persona debe hacer un análisis integral de los términos y condiciones y de los parámetros técnicos de cada una de las aplicaciones para ver cuál es la que más le funciona. Tanto Chivo como otras plataformas actualmente operan en el ecosistema salvadoreño o en la economía salvadoreña. Como mencionó Oscar al principio, pues sí que, como pasa en cualquier tema tecnológico, existieron muchos riesgos muchas brechas dentro de la plataforma, precisamente por ser nueva, etcétera, un tema de implementación, pero que se han ido corrigiendo en el camino. Es decir, si yo quiero implementar un Chivo, pues tendré que hacer un análisis técnico en este momento para verificar todo este cumplimiento, y pues las privadas también tendrán sus pros y sus contras. Ese es un análisis integral que yo creo que cada quien debe de hacer de cara, obviamente, al que sabe dentro de la empresa, que será el responsable de tecnología de la empresa o el ingeniero en sistemas
pues inclusive realizarse una consultoría. Yo creo que para estos temas más es menos, más es mejor, mejor dicho. Y como segundo punto, con respecto a la conversión, como mencionó Oscar, hay actores de la banca tradicional o el sistema financiero tradicional que ya ofrecen a sus clientes, además de la posibilidad de realizar los pagos de sus operaciones activas por medio de criptoactivos, ofrecen la posibilidad de, dentro de sus pasarelas de adquirencia tradicionales, sus links de pagos, etcétera, pues que los clientes puedan gestionar el pago por medio de criptoactivos, y la convertibilidad es automática y el cliente recibe el monto de la transacción menos la comisión de adquirencia de la plataforma. Es decir, si a mí me cobraban 1, 3, 5%, pues yo voy a recibir $30 menos el 5%, $100 menos el 5%, 95 en este caso. ¿Cómo funciona un tema, el tema un poco de a quién se le afecta el precio en ese caso? Probablemente, y digo probablemente porque hay que verificar cuál es el precio de mercado que se usa para la transacción, probablemente será el que paga, porque seguramente será un precio un poco más caro que el precio de mercado, pero es algo que se tiene que ver con cada una de las plataformas. Y en el caso de Chivo, está 100% integrada en este momento, creo que con 2 o 3 bancos, y ya en el momento que uno recibe el pago y lo convierte a la moneda de curso legal, pues puede hacer el depósito directamente en su cuenta bancaria, y pues es algo relativamente fácil y sencillo, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Me parece que hay dos preguntas para ir concluyendo esta sección que tienen que ver con temas también regulatorios del sector financiero en El Salvador. La primera de Diana Vargas dice: hola, ¿en El Salvador existe alguna regulación específica para efectos de administración de fondos de terceros a la que haya que aplicar o sacar una licencia si se quiere administrar Bitcoin para terceros? Y la segunda, de Luis Daza: ¿los bancos en El Salvador ya pueden recibir depósitos a término en Bitcoin o pueden ofrecer este tipo de servicios de inversión? Muchas gracias, Randall. Bueno, con respecto a la primera pregunta, pues licencia como tal no existe de cara a la ley, pues para ser un proveedor de servicio Bitcoin propio o a la población en general, lo único que hay que hacer es el registro y el cumplimiento de la normativa, es decir, contar con el sistema de prevención de lavado de dinero, estas normas de conducta, ¿no? Tener el registro de los activos pasivos y patrimonio de los propios y de los clientes separados, programas de ciberseguridad, procedimientos para evitar pérdidas, etcétera. Ese es el cumplimiento que se le debe dar, y obtener el registro dentro del Banco Central de Reserva. No existirá nada más, salvo que quien esté prestando el servicio, y eso se conecta un poco con la segunda pregunta, sea una institución regulada. Y la institución regulada dentro del lineamiento serán bancos cooperativas, sociedades de ahorro y crédito, proveedores de dinero electrónico, que deberán integrarse y ofrecer los servicios. Para esto sí existe, cuando la pasarela es propia, ojo, cuando la pasarela es propia y no por medio de un proveedor, pues sí existe el proceso de autorización ante Banco Central de 15 días que mencionábamos, previa a la opinión de la Superintendencia del Sistema Financiero. Fuera de eso no existirá otra licencia que sea necesaria. Y con respecto al segundo, los bancos pueden, mas no están obligados, a prestar el servicio de pasivos, tanto depósitos de término como depósitos de ahorro, etcétera, pero no están obligados a hacerlo. Y como mencionábamos, al principio de la intervención, pues hoy por hoy no se ve mucha intención o no se conoce dentro del mercado algún actor financiero que abiertamente haya expresado que tiene la intención de brindar servicios pasivos a sus clientes. Es decir, la respuesta, sí pueden, pero no lo están considerando. ¿Quién da la pauta o quién determinará la pauta? Pues, como hemos venido mencionando, pues será el mismo mercado que nos hará evolucionar dentro del ecosistema. Gracias, Daniel. Y aquí hay una pregunta interesante que como abogados es algo que creo que es una pregunta que nos puede surgir. ¿Es embargable el Bitcoin? Interesantísimo. Pues, esa billetera Chivo o la que sea, o eso, siendo una posibilidad de conservar saldos de Bitcoin, ¿eso es embargable según la legislación? Pues la legislación se integra, como mencionó Oscar, es una legislación corta, 16 artículos, hace una integración, no llega a ese detalle que es lo que se esperaba en ciertos puntos técnicos respecto al reglamento,
pero dentro de un análisis general, pues sí sería posible. El punto es materializarlo. ¿Y cómo se materializa? Pues sería un poco complicado, sería un tema de probablemente un oficio por parte de un juzgado directamente a Chivo para que inmovilice los fondos. En un ambiente tradicional de blockchain, pues lo que sucede son smart contracts, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy, digamos que el tratamiento de los smart contracts tampoco está delimitado, pues lo que existe en un smart contract, o lo que sucede es un pacto comisario calificado que no está, que tiene ahí por ahí un cuestionamiento constitucional, entonces no sabemos cómo podrá aplicarse en la práctica o cómo se le podrá hacer una excepción, pero sí que podría enviarse un oficio al administrador de la plataforma, de la billetera en este caso, para que movilice esos fondos. Hay que ver cómo funcionaría en la práctica y cómo funcionaría con los actores privados de índole internacional. Por ejemplo, si yo sé que Randall utiliza, qué sé yo, Binance, Gemini o un exchange o una wallet internacional que no necesariamente esté registrada en El Salvador, pero que le posibilite hacer las transacciones, ¿cómo será el embargo? O sea, si lo vemos dentro de un esquema natural, pues debería el juzgador hacer una carta rogatoria al país donde sí se encuentre registrada y pedirle inmovilización de los fondos. Y hay que ver cómo será el tratamiento, ¿no? Son temas casuísticos muy interesantes que será súper novedoso lo que los juzgadores tendrán que implementar. Gracias. Y para finalizar, Daniel, hay dos preguntas que tal vez lo explicaste, pero tal vez es importante como repasarlo para concluir este bloque. ¿Cómo consultar el valor de referencia del Bitcoin al momento de las transacciones? ¿O cómo verificar ese tipo de cambio en ese momento a la hora de realizar una transacción, de saber cuántos dólares recibiré por los Bitcoins que estoy transando o viceversa? ¿Cómo funciona eso en este momento? Si nos puedes repetir el esquema. Con gusto. Dentro de las plataformas tradicionales, pues digamos que es algo inherente a la plataforma como tal. Es decir, si yo presto el servicio para recibir los pagos o para hacer transferencias, pues debo de tener inherentemente una referencia de mercado que será determinada, pues, es decir, el índice por regla general se podrá pedir a un exchange global, por ejemplo, Coinbase, Binance, Gemini, etcétera, o podrá definirse conforme a una tasa de mercado. Se integra directamente. Si se va a hacer un markup, pues se establece el markup para definir mi propio precio que esté dentro del precio de mercado, porque funciona bajo las reglas de la oferta y la demanda, y establecerlo. El precio, si yo lo voy a fijar en dólares, pues establezco y digo $30. Eso tendrá un precio o una tasa cambiaria que será el equivalente en bitcoins, el cual se deberá pagar. Para estas transacciones en particular, el precio se fija por límites de tiempo muy cortos. Es decir, si yo fijo el precio en ese momento, el precio estará fijado por 1 minuto, por 2 minutos, etcétera, o 30 segundos, dependiendo cada una de las plataformas, hasta que se finalice la transacción. Si yo no finalizo la transacción después de ese precio, pues deberá fijarse nuevamente un precio o una tasa cambiaria para establecer cuál es el valor. Generalmente, el precio en dólares no variará, pero el precio en Bitcoin pues sí variará dependiendo de la volatilidad. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos por sus consultas. Previo a continuar, queríamos hacer unas pequeñas reflexiones de lo que nos deja esta aproximación o esta conversación que hemos tenido hoy, y es, en primera instancia, cómo cada jurisdicción va estudiando el tema y definiendo cómo regularlo. Claramente, en El Salvador como país, su gobierno y Congreso tomaron la decisión de establecer esta legislación que es totalmente novedosa y es algo que pues está causando mucho interés a nivel nacional, regional e internacional. Los otros países pues cada uno va avanzando a su ritmo. Y esto de alguna manera lo refleja el GAFI, ¿verdad? El Grupo de Acción Financiera Internacional, que es esa organización que se alimenta de la información que recibe de más de 125 jurisdicciones en materia de prevención de lavado de activos y legitimación de capitales, y cuyas recomendaciones
usualmente son tomadas como referencia para después emitir regulación en cada uno de los países o en varios de los países que están asociados a Gafi. En este caso, esta organización indicó que estima que para noviembre de este año va a concluir un estudio sobre los nuevos estándares regulatorios para Bitcoin y las demás criptomonedas y proveedores de servicios con activos digitales. Lo que han indicado en julio es que de las casi 130 jurisdicciones, en 58, es decir, ni siquiera la mitad, se ha implementado algún estándar en materia de criptomonedas. En la gran mayoría de ellos, alguna forma de supervisión para, por ejemplo, las plataformas de compra-venta, las exchanges, pero en otros, 6 jurisdicciones estaban prohibidas de manera total. Entonces, eso refleja brechas, diferencias importantes en materia de regulación, ausencia de regulación en más de la mitad de las jurisdicciones, de manera que se quisieron dar un poco más de tiempo para estudiar cómo avanza el enfoque en los diferentes países y se espera que para noviembre, repito, ya emitan un documento más concreto en cuanto a cuáles son las recomendaciones. Esto pudiera ser, si efectivamente lo lanzan en noviembre, que pueda ser una referencia para que en los países de la región, incluyendo los de Centroamérica, pueda tomarse como un punto de partida para discutir y eventualmente incorporar algo de ese documento en la regulación local. Después, pues en Colombia, como muchos de ustedes sabrán, a inicios de este año se lanzó un proyecto piloto en la Superintendencia Financiera, mediante el cual hay 9 proyectos en los cuales entidades bancarias se aliaron con plataformas de compra-venta de criptomonedas para tener una experiencia en cuanto a facilitar a través de esos bancos la operación de estas plataformas, de manera que se pueda dar seguimiento a cómo realizar o cómo lo van a realizar el proceso de conozca a su cliente, la trazabilidad, el origen de los fondos, etc. Esto pues no ha avanzado hasta donde sabemos a la velocidad que en algún momento se espera, pero ya los proyectos han empezado a andar y hay entidades financieras muy importantes en ese país, todas las entidades financieras más grandes en ese país, que es muy dinámico en cuanto a su ecosistema fintech, que es de los más dinámicos de América, lo están haciendo. Entonces, esos resultados también pueden ser una fuente importante de referencia para los países de la región para efectos de una eventual regulación, ¿verdad? Que no es una palabra que a mucha gente le agrade, ¿verdad? Muchos que abogan porque no haya regulación, sin embargo, por el hecho de que las transacciones de dinero pasan por el sistema financiero, pues nos parece que ciertamente algún tipo de regulación en cuanto a los temas de origen de fondos y otros, pues habrá que tener de manera que la actividad pueda ser realizada en una forma más extendida y con la participación de las entidades que hoy por hoy pues, son las que manejan las cuentas de los ciudadanos, ¿verdad? Sin perjuicio de, como decía el Banco Central de Costa Rica, pues incentivar o permitir la evolución de la tecnología y de los diferentes ofrecimientos. A nivel más allá de nuestra región, en Estados Unidos, pues actualmente hay un debate interesante que posiblemente muchos habrán seguido en cuanto a qué tipo de regulación, porque pareciera inminente que habrá algún tipo de regulación, deberán tener esta actividad y bueno, pues ahí hay organizaciones o entes como el SEC, ¿verdad? La Comisión de Valores y de Estados Unidos que está buscando ser uno de los principales o el principal regulador de esta actividad. En otros países como, la Unión Europea, hay una propuesta de reglamento de la Comisión Europea que se llama Reglamento MiCA, que es regular el mercado de criptoactivos que hoy por hoy no están incluidos, ¿verdad? Lo que tiene que ver con activos financieros, dinero electrónico, ya algunos otros como los security tokens estaban considerados en una regulación, una directiva, la MiFID II, y los criptoactivos que pudieran llegar a ser emitidos por bancos centrales, esos no van a ser parte de este reglamento. Pero sí, esta propuesta que es avanzada, pero todavía está en discusión, podría ser aprobada posiblemente el otro año, sí establece 3 diferentes categorías de activos digitales y según esas categorías se propone diferentes niveles
de regulación y pues se espera que hay algunas objeciones todavía o temas que pareciera que deben ser analizados más a profundidad, pero pues va a ser una referencia regulatoria importante más allá de su ámbito de aplicación, que será la Unión Europea. En Cuba también es curioso, pero bueno, hay una resolución del Banco Central que reconoce los pagos en bitcoins y otras criptomonedas. Eso entró a regir en septiembre y existe la posibilidad de otorgar licencias a proveedores de servicios de activos digitales en Cuba, siempre y cuando sean autorizados por el Banco Central de ese país. Y finalmente, pues también muchos estarán informados de lo que ocurrió el pasado 24 de septiembre, donde el Banco Central de China anunció que todas las transacciones con criptomonedas estaban prohibidas, que son ilegales, en una nueva medida regulatoria contra esta actividad. Esto, pues, sin duda, en un país del tamaño y la influencia de China en el sector tecnológico mundial, pues es algo importante. Es la última de una serie de medidas que a lo largo del tiempo se han tomado en ese país, unas a favor y otras en contra de esta actividad, y pues habrá que ver el efecto que tiene en el resto del mundo, ¿verdad? En el precio ha habido una baja relativamente pequeña en la valoración del Bitcoin, pero tal vez hay que dar tiempo para ver en el mediano plazo cuál es el impacto que esto tiene. Pero sin duda, como podemos ver de esta pequeña referencia al entorno internacional, pues una actividad que tiene el interés, está en el día a día, en el tapete de los mercados y de los reguladores. Así que, pues, por supuesto, nosotros en Consortium seguiremos muy de cerca esta evolución y participaremos activamente en lo que podamos como sector legal en esos debates e interacciones con reguladores y sector privado para buscar cuál es el enfoque más apropiado para esta actividad en los diferentes países. De nuevo, pues agradecerles a todos su participación en este evento, sus comentarios, sus preguntas, y también a todos mis socios y colegas en Centroamérica por su participación, y quedamos pues muy atentos. Los asistentes tienen nuestra dirección de contacto, con mucho gusto pueden hacernos preguntas ya por vía de correo a sus respectivos contactos en los países, y encantados de que nos hayan acompañado. Que tengan un muy buen día.